Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gran gozo y gran bendición poder dirigirme a ustedes en esta mañana, una vez más para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. El tema para esta mañana es asediados por la tentación. Asediados por la tentación. Para esto vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Allí vamos a estar leyendo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana. Nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad, oh Dios, y el privilegio de poder escuchar una vez más tu palabra. Gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Ayúdanos para que en los momentos de tentación, en los momentos en que nos veamos asediados por el pecado, podamos vencer por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la ayuda de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estoy seguro que usted y yo enfrentamos todos los días diferentes tipos de tentación. La tentación es algo con lo que vamos a tener que convivir mientras estemos en esta tierra. Por donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, a la hora que sea, la tentación puede presentarse de repente a nuestra vida. Y tenemos que estar preparados porque la tentación es algo que muchas veces nos asedia, nos acorrala, nos lleva hasta el límite para ver si cedemos o no cedemos. Pero tenemos la oportunidad, hermanos, y tenemos que entender que cada día nosotros tenemos la oportunidad de vencer la tentación. Tenemos la oportunidad de salir victoriosos. Tenemos la oportunidad de no ceder ante el pecado y ante la tentación. En el pasaje que acabamos de leer, en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, el autor de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice él, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos los días, mis hermanos, el pecado está asediando nuestra vida. Y usted y yo que conocemos la palabra de Dios, sabemos lo peligroso, lo terrible, lo tremendamente fatal que el pecado es para el ser humano. Si el pecado no fuera tan grave como la palabra de Dios lo describe, el Señor Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir en la cruz para salvarle a usted y para salvarme a mí. Pero sabiendo nuestro Dios lo grave y lo terrible que es el pecado, Él vino voluntariamente para morir por nosotros en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Entonces vamos a hablar en esta mañana acerca del pecado y la tentación. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación? Antes de entrar directamente al tema, quiero explicarle lo que significa la palabra tentación o qué es la tentación. En primer lugar, la palabra tentado o tentación significa ser atraído por el mal. Significa ser atraído por el mal. El mal siempre es algo que nos está atrayendo. El mal siempre es algo que nos está seduciendo. La maldad y el pecado que hay en el mundo, junto con las trampas que nuestro enemigo Satanás pone cada día, es algo que nos atraen una y otra vez. Algo que trata de seducirnos para que al final de cuentas usted y yo aceptemos la tentación, nos rindamos ante la tentación y terminemos pecando y manchando el nombre de Dios. La tentación es algo que seduce y atrae poderosamente. La tentación es el deseo de hacer algo o de tomar algo que sabemos que es prohibido, pero que nos gusta, que nos llama la atención. Eso es la tentación.
El deseo de tomar algo que sabemos que es prohibido, que sabemos que no tenemos que tomarlo, que sabemos que no tenemos que hacerlo, que sabemos que no tenemos que ir a ese lugar o no tenemos que entrar en ese lugar. Pero la tentación es fuerte, es grande y nos seduce para ver si al final terminamos obedeciendo las trampas del pecado y de la tentación. Hay algunas palabras que son sinónimo de la palabra tentación. Y voy a mencionarlo aquí, 2 palabras que son sinónimo de la palabra tentación. La primera palabra ya la mencioné, es la palabra seducir. Tentar significa seducir. En otras palabras, significa persuadir a alguien con argumentos falsos o halagos para que haga algo malo. Eso es tentar o seducir. Significa persuadir a alguien con argumentos falsos o halagos para que esta persona termine haciendo lo malo. Persuadir. Esa es la tarea de Satanás. Esa es la tarea del mundo. Persuadirnos para que terminemos haciendo lo malo. Quiero que vayamos a la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, para ver qué nos dice allí la palabra de Dios en cuanto a la tentación. Dice segunda de Pedro 2:18, de esta manera: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Note eso: seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí la palabra de Dios nos muestra que hay gente que va a venir a seducirnos, hay gente que va a venir a tentarnos, hay gente que va a venir a poner la trampa para que usted y yo caigamos en lo malo. Además de eso, no solamente van a poner la trampa para que caigamos en lo malo, sino que nos van a engañar. Y muchas veces van a usar halagos, palabras bonitas, palabras que van a hacernos sentir bien. Pero eso simplemente es una trampa, una estrategia para que usted y yo caigamos en el pecado. Recordemos lo que nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice Proverbios 1:10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y luego el versículo 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué Proverbios nos hace esa advertencia? Porque hay gente que va a venir a seducirnos, hay gente que va a venir a tentarnos para que hagamos lo malo. Satanás también va a venir a tentarnos para que hagamos lo malo. El mundo nos va a ofrecer cosas que nos van a engañar o que nos van a halagar para que al final usted y yo terminemos haciendo lo que mancha el nombre de Dios. Otro significado de seducir significa atraer a alguien físicamente. Atraer a alguien físicamente. Esto es cuando una persona utiliza su cuerpo para tentar a otro y hacerle caer, tal vez en un pecado de adulterio, tal vez en un pecado de fornicación, tal vez en un pecado de inmoralidad sexual. Además, la palabra seducir o tentar significa cautivar el ánimo de alguien. Cautivar el ánimo de alguien. Y aquí hay un ejemplo muy claro que quiero poner en cuanto a esta frase, cautivar el ánimo de alguien. Ustedes recordarán la historia de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Bueno, Sansón era un gran siervo de Dios. Sansón era un hombre que estaba capacitado. Él había sido capacitado y equipado por Dios con una fuerza descomunal. Y no solamente con una fuerza descomunal, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque cada una de las cosas grandes que hizo Sansón, cada vez que Sansón atacó a los enemigos y tuvo victorias grandes y gloriosas, podemos ver que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y actuaba en la vida de Sansón. Y por eso Sansón terminaba teniendo una gran victoria por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Dalila fue cautivando el ánimo de Sansón. Dalila fue conquistando el ánimo de Sansón, al punto que redujo a Sansón a un simple mortal.
Lo que quiero decir con esto es que Sansón se convirtió en un hombre común y corriente, porque Dalila había cautivado el ánimo de Sansón, lo tentó hasta el punto de que Sansón terminó diciendo cuál era la fuente de su fuerza, y finalmente ya conocemos el resto de la historia. Sansón terminó no exactamente de la manera en como Dios quería que terminara, porque su ánimo fue cautivado por una mujer llamada Dalila. Otra palabra que es sinónimo de la palabra tentar es la palabra fascinar. La palabra fascinar. Esta palabra fascinar significa engañar, significa alucinar, significa ofuscar, o sea, presionar, ofuscar. Significa atraer irresistiblemente. Significa atraer irresistiblemente. Hay un ejemplo en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, donde el mismo apóstol Pablo usa la palabra fascinar. En Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Escucha la palabra, fascinó. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que Pablo le está preguntando a los hermanos de las iglesias en Galacia, es que ¿quién los fascinó? ¿Cuál fue la persona que los alucinó? ¿Cuál fue la persona que los engañó? ¿Cuál fue la persona que los presionó, que los ofuscó para que ustedes dejaran de creer en la sana doctrina y empezaran a creer en la falsa doctrina? Entonces, tentar significa fascinar. Tentar significa engañar. Eso es lo que significa la palabra tentar. Ahora, hay algo importante que todos nosotros debemos entender y debemos saber. La tentación en sí no es pecado. La tentación en sí no es pecado. Si la tentación fuera pecado, Jesús no hubiese podido ser nuestro Salvador, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué significa tentación? Bueno, la tentación es simplemente la trampa. La tentación es la trampa. Cuando uno obedece, cuando uno cae en esa trampa llamada tentación, en ese momento se convierte en pecado. Por eso la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. O sea, Satanás puso todo tipo de trampas para que Cristo cayera en esas trampas llamadas tentación. Pero Jesús nunca cayó en ninguna tentación. Jesús nunca cayó en ninguna trampa. Él venció todas las tentaciones que desde niño hasta adulto le puso el enemigo. Y aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, igual que nosotros, la Biblia dice que Él nunca pecó. Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca pecó. Y por no haber pecado nunca, tuvo la oportunidad y la gran bendición de ser nuestro gran y poderoso Señor y Salvador. Entonces, la tentación en sí no es pecado. Se convierte en pecado cuando usted y yo caemos en la trampa, o sea, caemos en la tentación. A partir de ahí ya es pecado. Entonces tenemos que entender eso y tenerlo siempre bien claro. Ahora viene una pregunta importante. Ya vimos lo que significa tentación, ya vimos lo que es tentación, pero ahora viene una pregunta muy importante. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Yo sé que lo más común para nosotros es decir que la tentación siempre viene de Satanás. Sin embargo, mi amado hermano y hermana, la tentación, no todas las tentaciones vienen de Satanás. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, el versículo 13. Ahí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vuelvo a repetir el versículo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, tenemos que entender, mi hermano, mi hermana, que Dios nunca nos va a tentar. Dios nos puede probar, pero no tentar. Y una cosa es probar o prueba, y otra cosa diferente es tentación. Las pruebas siempre tienen un propósito importante en nuestra vida. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por tiempos de prueba, pero la prueba tiene muchos propósitos en nuestra vida. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5 para ver los propósitos que tienen las pruebas. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. 1 de Pedro 5:10. Dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, note lo que dice la Biblia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que Pedro nos está diciendo acá es que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, o sea, después de que pasemos un tiempo de prueba, lo que va a suceder es que después de ese tiempo de prueba vamos a ser perfeccionados, vamos a ser afirmados, fortalecidos y establecidos. En otras palabras, las pruebas sirven para perfeccionarnos. Las pruebas sirven para afirmarnos en la fe. Las pruebas sirven para fortalecernos también. Y las pruebas sirven para establecernos, o sea, para darnos estabilidad. Para eso sirven las pruebas. Entonces, una cosa es prueba y otra cosa es tentación. La tentación siempre va dirigido hacia el mal. La tentación siempre busca hacernos caer en el pecado. Pero las pruebas no. Las pruebas nos fortalecen, afirman, perfeccionan y establecen. Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, en Génesis, vamos a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 21, para ver un ejemplo de lo que es una prueba. Un ejemplo de lo que es una prueba. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 21. Dice de esta manera la palabra del Señor. Capítulo 22 de Génesis. Génesis 22:1 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que vemos aquí es que Dios dice, voy a probar a Abraham. Y ya conocemos el resto de la historia. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham obedeció, preparó todo lo que tenía que preparar y fue rumbo al monte donde Dios le dijo que tenía que ir para sacrificar a Isaac. Pero unos segundos antes de que Abraham sacrificara a Isaac, Dios le pidió a Abraham que se detuviera, porque ya Dios había visto que Abraham tenía fe y que iba a obedecer la orden de Dios. Al final Dios provee un carnero que está atado entre unas zarzas, y ese carnero es el que Abraham termina sacrificando. Dios probó a Abraham. Entonces vemos que Dios siempre va a probar al ser humano, pero Dios nunca nos va a tentar. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la tentación viene de nosotros mismos. De nosotros mismos viene la tentación. Usted dice, pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo mismo me voy a tentar a mí mismo? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Recordemos que el pecado vive dentro de nosotros.
La palabra de Dios nos enseña que el pecado vive dentro de nosotros. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos. El apóstol Pablo nos enseña que aun cuando somos salvos, todavía el pecado vive dentro de nosotros. Y tenemos que luchar contra las tentaciones. Todos los días el pecado que vive dentro de nosotros va a venir para tentarnos, va a incitarnos a hacer lo malo. Por eso Pablo le dio un consejo muy importante a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Este es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Le dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo? Bueno, ¿sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque nosotros mismos, cuando tomamos una decisión, podemos equivocarnos y podemos tomar la decisión de pecar. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios no nos creó siendo robots que simple y sencillamente se les aprieta un botón y simple y sencillamente hacen y obedecen lo que Dios manda. No, usted y yo tenemos tentaciones todos los días. Todos nosotros tenemos tentaciones todos los días que vienen de nosotros mismos. Pero nosotros podemos vencer la tentación. Pero tenemos que estar alerta y no descuidar nuestra vida espiritual, mantenernos en oración, mantenernos en estudio de la palabra de Dios, mantenernos cerca de Dios para que esa tentación que viene de nosotros mismos no nos lleve a pecar. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tenga cuidado de usted mismo. ¿Por qué? Porque usted mismo puede tomar una decisión de manchar el nombre de Dios si usted no tiene cuidado. Entonces la tentación viene muchas veces de nosotros mismos, pero también la tentación viene de parte del mundo. De parte del mundo. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien lo que dice ahora, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, dice Pablo, y sus deseos, pero el que decide hacer la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, el pecado, la tentación va a venir primeramente de nosotros y en segundo lugar va a venir del mundo. En tercer lugar, la tentación va a venir de Satanás y sus demonios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5. Una advertencia muy importante que todos los creyentes debemos recordar. Primera de Pedro, capítulo 5, dice el versículo 8 de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los días Satanás anda como un león rugiente, intentando devorar a los hijos de Dios, intentando devorar a la gente del mundo, intentando que la gente caiga en esta y en la otra tentación, para que terminen pecando. Porque Satanás sabe que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y Satanás sabe que la paga del pecado es muerte, y por eso día tras día él trata de hacernos pecar. Él trata de manchar nuestra vida y de que nos apartemos completamente de Dios. Entonces tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas y entender que la tentación es algo que en cualquier momento se puede presentar en nuestra vida. Ahora, dijimos anteriormente que la tentación viene de nuestra propia concupiscencia. Bueno, la palabra concupiscencia, ¿qué significa? Significa apetito propio
Note que dice apetito propio, o sea, mi propio apetito. Concupiscencia significa apetito propio y desordenado por placeres deshonestos. Concupiscencia es cuando yo, por haber dejado de orar, por haber dejado de leer la Biblia, por haberme apartado de Dios, por no tener comunión con Dios, empiezo a ser seducido por mi propia carne y empiezo a ser atraído hacia placeres desordenados, placeres que me van a llevar a manchar el nombre de Dios. Eso es concupiscencia. Recordemos entonces las tres fuentes de donde viene la tentación. Primeramente viene de nosotros mismos. En segundo lugar viene del mundo. Y en tercer lugar viene del mismo Satanás. Vemos allá en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, cómo Jesús, cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado por el mismo Satanás. Ahora, la tentación tiene por lo menos 4 pasos que se desarrollan antes de que nosotros caigamos en pecado. ¿Cuáles son esos pasos que se dan en un momento de tentación? Vamos a ir a Santiago nuevamente, capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 14 al 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, siendo practicado, da a luz la muerte. Eso nos dice Santiago. En este pasaje, en estos 2 versículos, en el 14 y el 15, vemos los pasos de la tentación. Voy a leerlo una vez más. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, en primer lugar, los pasos de la tentación son los siguientes. El hombre se aleja de Dios. Ahí es donde comienza la catástrofe en la vida espiritual de una persona. Todo comienza cuando yo, como hijo de Dios, me empiezo a alejar y alejar y alejar de Dios. Cuando uno empieza a alejarse de Dios, empieza a tomar decisiones equivocadas. Vamos a lo que dice el Salmo capítulo 9, versículo 17. Salmos capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: los malos serán trasladados al Seol, o sea, al lugar de los muertos. Eso significa Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Dice: todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué significa eso? Uno perfectamente, si no tiene cuidado con su vida espiritual, uno puede poco a poco olvidarse de Dios y puede irse apartando de Dios. Y por eso vemos muchas personas que en un tiempo fueron fieles en la iglesia y que en un tiempo estuvieron sirviendo a Dios en la iglesia y que en un tiempo estuvieron haciendo una vida que agradaba a Dios, pero poco a poco se fueron alejando y alejando y alejando hasta que poco a poco terminaron en el mundo y hoy en día ni siquiera parece que fueran hijos de Dios. Porque uno se puede alejar de Dios si toma malas decisiones. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios. Efesios 4, versos 17 y 18. El apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, o sea, la mente entenebrecida, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, se alejaron de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
de su corazón. Entonces Pablo nos está diciendo acá que hay gente que andan como los otros gentiles, o sea, como la otra gente que no tiene a Cristo, que andan en la vanidad de su mente, o sea, se han dejado controlar por la mente y por los deseos de la mente, que tienen el entendimiento, o sea, el pensamiento oscurecido. Eso significa la palabra entenebrecido, significa oscurecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, ya no quieren tener nada que ver con Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, el primer paso para caer en la tentación es alejarse de las cosas de Dios. El segundo paso, el hombre es seducido por su propia concupiscencia. Vamos nuevamente a Santiago 1:14. Vemos el segundo paso. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El propio pecado que abunda en nuestro cuerpo empieza a seducirnos, empieza a atraernos, empieza a fascinarnos, empieza a hacernos alucinar. Y esta palabra alucinar es importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona alucina es porque obviamente está soñando con algo que no es real. Entonces el pecado siempre nos va a presentar algo que parece bonito pero que no es real. El pecado siempre nos va a pintar un cuadro muy hermoso, muy lindo, que parece llamativo, que es atractivo, que parece que es maravilloso, pero es una alucinación. Es una alucinación. Entonces, el hombre en segundo lugar es seducido por su propia concupiscencia. En tercer lugar, la concupiscencia se arraiga y se apodera de él y lo captura. O sea, ese deseo carnal que hay en nosotros se apodera de nosotros, se arraiga en nuestro cuerpo, se apodera de nosotros y nos captura. Y finalmente viene el último paso, la muerte. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todo pecado produce muerte. No solamente muerte física, sino también la muerte espiritual. Y por eso tenemos que luchar contra el pecado. Voy a repetir los 4 pasos de la tentación. En primer lugar, el hombre se aleja de Dios. En segundo lugar, es seducido por su propia concupiscencia. En tercer lugar, la concupiscencia se arraiga, se apodera de él hasta que lo captura. Y en cuarto lugar, viene finalmente la muerte. Viene finalmente la muerte. Pero viene ahora una pregunta más importante que las demás. Y la pregunta es, ¿cómo puedo vencer la tentación? Gracias a Dios la tentación puede ser vencida. Jesús venció todas las tentaciones que el enemigo puso delante de él. Y Él nos ha dado la estrategia, Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado la medicina para poder vencer la tentación. Así es que vamos a ver cuáles son esas herramientas para poder vencer la tentación. La primera de ellas, recuerde que toda tentación puede ser vencida. Recuerde que toda tentación puede ser superada. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Toda tentación puede ser superada. Toda tentación puede ser derrotada. Toda tentación puede ser vencida. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vamos a parar ahí. ¿Qué significa eso? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que vienen a nuestra vida no son de otro planeta. No es algo con lo que los seres humanos no podamos pelear.
Todas las tentaciones que vienen a nuestra vida son tentaciones por las que todos los seres humanos han pasado en algún momento de su vida. Luego dice el versículo: pero fiel es Dios. Amén, hermanos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué significa que Dios dará juntamente con la tentación la salida? Ok, no se confunda, no significa que Dios da la tentación y luego da la salida, no. Significa que cuando Dios ve que viene la tentación, cuando Dios ve que a mi vida viene la tentación, cuando Dios ve que estoy en peligro porque estoy siendo tentado, juntamente con esa tentación que viene a mi vida, Dios manda una salida, una oportunidad de escape. Y hermanos, yo le puedo asegurar que todos nosotros, cada vez que somos tentados, tenemos la oportunidad de ver la salida, tenemos la oportunidad de escapar. Así es que no hay excusa para pecar. Yo no puedo decir, bueno, es que yo pequé porque ahí todos somos débiles. Yo no puedo decir, es que yo pequé porque ahí el diablo me tentó. No, hermanos, no hay excusa. Nosotros podemos vencer la tentación esperando la salida que Dios nos va a dar. Siempre hay una salida. Recordemos, por ejemplo, el caso de José en el libro de Génesis. La Biblia dice que la esposa de Potifar lo asió, o sea, se agarró de él. Prácticamente le quitó la ropa, porque esta mujer quería prácticamente dormir con José y le había insistido una y otra vez que durmieran, pero José le dijo: no, ¿cómo pecaría yo y haría este grande mal contra Dios? ¿Cómo pecaría yo? En otras palabras, ¿cómo mancharía yo el nombre de Dios sabiendo que usted pertenece a otro hombre y que eso se llama adulterio? Yo no voy a hacer eso. Y la salida que encontró José para no pecar fue huir. Y él salió corriendo porque aquella mujer lo había agarrado. Hermanos, siempre hay una salida para no pecar. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de escapar por algún lado, por alguna forma, de alguna manera, para que usted y yo no pequemos. Segunda cosa que usted debe hacer para vencer la tentación: mantenga una buena comunión con Dios. Mantenga una buena comunión con Dios. Entre más cerca esté de Dios, menos ganas voy a tener de pecar. Entre más cerca esté de Dios, más fuerte voy a estar para poder vencer la tentación. Recuerde lo que nos dice el Salmo 119, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otras palabras, la Biblia nos libra del pecado. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo memorizo la palabra de Dios y cuando yo obedezco la palabra de Dios, no voy a caer en tentación. No voy a caer en tentación. Además, necesito orar. Necesito orar. Tener comunión con Dios significa orar y meditar en la palabra de Dios. Eso es tener comunión con Dios. Y cuando yo tengo una vida de oración, una vida constante de oración, lo que va a pasar es que voy a estar fuerte espiritualmente. Y yo puedo orar todos los días a Dios y decirle: Señor, no sé cuáles tentaciones voy a enfrentar hoy, no sé qué tentaciones se me van a presentar en este día, pero Dios, le pido que me dé fortaleza para no caer en tentación. Y la Biblia dice que cuando nosotros pedimos algo a Dios que es de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y por supuesto Él nos va a escuchar y nos va a dar la fortaleza para no caer en tentación. En tercer lugar, otra de las cosas que usted debe hacer para no caer en tentación: no provea para los deseos de la carne. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa no proveer para los deseos de la carne? Bueno, significa que si yo sé
que hay un pecado favorito en mi vida, que hay un pecado que me llama más la atención que otros, yo voy a luchar por apartarme hasta donde pueda para no estar lo más cerca de esa tentación o de ese pecado. Por ejemplo, si su pecado es el licor, bueno, pues no provea para la carne, no compre licor, no vaya a una cantina, no vaya a una fiesta donde usted sabe que le van a ofrecer licor, porque usted va a estar en problemas porque su tentación favorita es el licor. Entonces, no proveer para la carne significa no se acerque a los lugares donde usted sabe que puede ser tentado y que puede terminar pecando. Si su problema, por ejemplo, si el problema de una persona es ver aquellas cosas que sabe que manchan el nombre de Dios, como por ejemplo la pornografía, bueno, entonces debe tener cuidado con lo que ve en su celular. Debe tener cuidado con las páginas que visita en internet. Debe tener cuidado con aquellas páginas en donde entra para ver qué hay, porque si encuentra pornografía va a terminar manchando el nombre de Dios. En cuarto lugar, cuarta recomendación: determínese a no ofender el nombre de Dios. Determínese, o sea, decida no ofender el nombre de Dios. Y para esto vamos a ir a Génesis 39. Vamos a repasar el caso de José. Génesis 39, específicamente el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer más bien desde el versículo 7. Génesis 39, del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, dice José, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues, dice José, o sea, cómo es posible, dice José, que yo haga este grande mal y peque contra Dios? No, no es posible. Yo no lo voy a hacer. No importa lo que usted me diga, yo no voy a pecar contra Dios. ¿Qué significa eso? Significa determinarse, decidirse a no pecar contra Dios. Precioso ejemplo, amén, hermanos. Preciosa decisión la de este hombre llamado José. En quinto lugar, ¿qué debo hacer para vencer la tentación? No se exponga. No se exponga en una situación que le puede llevar al pecado. ¿Qué significa exponerme a una situación que me puede conducir al pecado? Bueno, tenga cuidado con las cosas que usted hace, lo que usted ve y a los lugares donde usted asiste. Por ejemplo, fiestas, actividades, lugares donde usted sabe que la tentación va a estar ahí y que usted va a estar en apuros porque va a ser tentado una y otra vez. Bueno, entonces simplemente no se exponga, no vaya a esos lugares. No vea aquellas cosas que usted sabe que no debe de ver, porque va a terminar pecando contra Dios. Y finalmente, escoja muy bien a las personas con las que usted se relaciona. Escoja muy bien a las personas con las que usted se relaciona. Y aquí vamos a ver varios pasajes. Los primeros pasajes los encontramos en Proverbios. Ya los mencioné anteriormente, pero vamos a repasarlos. Proverbios 1:10. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, no esté de acuerdo con la gente pecadora. Versículo 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No ande, ni siquiera ande con la gente que le gusta manchar el nombre de Dios. Ni siquiera camine con la gente que le gusta hacer lo malo. No se reúna con la gente que le gusta manchar el nombre de Dios. Apártese de gente que usted sabe que no va a ser de edificación para su vida.
Ahora, yo no le estoy diciendo que ni siquiera les hable, no. Hábleles y trate de ganarlos para Cristo. Sea usted un buen ejemplo para ellos. Hábleles del Señor para que ellos puedan llegar también a los caminos del Señor. Pero no haga las cosas que ellos hacen, ni participe de las cosas que ellos participan, ni vaya a los lugares que ellos van, porque usted va a terminar pecando junto con ellos. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33, es un versículo muy conocido, pero lo vamos a repasar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: no erréis, o sea, no se equivoque. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, tenga cuidado con la gente que solo le gusta hablar cosas que manchan el nombre de Dios. Tenga cuidado con las conversaciones que usted tiene con otras personas, porque las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres que usted como hijo de Dios debe tener. Y finalmente, el Salmo número 1, versículo 1, nos da un consejo sumamente importante en cuanto a las personas con las que yo debo o no debo de andar. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y recordemos que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, próspero. En otras palabras, lo que este salmo está diciendo es: feliz, dichoso, próspero el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ahí están los consejos para que usted pueda vencer la tentación. Los repaso rápidamente. Recuerde que toda tentación puede ser superada. Segundo, mantenga una comunión constante con Dios. Tercero, no provea para los deseos de la carne. Cuarto, determínese a no ofender a Dios como lo hizo José. Quinto, no se exponga poniéndose en una situación que le puede llevar al pecado. No asista a fiestas, actividades o lugares donde usted sabe que va a terminar pecando. Y finalmente, escoja muy bien a las personas con las que usted se relaciona. Mi hermano, mi hermana, vencer la tentación es completamente posible. La palabra de Dios nos da la clave para que usted y yo podamos de una manera exitosa vencer el pecado. La palabra de Dios nos da la clave para que usted y yo seamos victoriosos ante toda tentación que se nos presente. Y podemos lograrlo. Solamente hay que confiar en Dios y hacer lo que su palabra enseña. Y termino con un versículo importante que nos ayuda mucho a saber que podemos, que es posible, que sí se puede vencer la tentación para no pecar contra Dios. Y este versículo es 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la palabra espíritu está en minúscula. Se refiere o significa que no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que Dios me dio para que yo pudiera vivir. En otras palabras, mi espíritu fue capacitado con poder, con amor y con dominio propio. Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Yo puedo dominarme a mí mismo, yo puedo controlarme. Y si a eso le sumamos la ayuda que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, seremos más que vencedores. El Espíritu Santo también está para ayudarnos a vencer. Solamente tenemos que obedecer la palabra de Dios y mantener una vida de oración y podremos ser victoriosos. Que el Señor le bendiga, mi hermano y mi hermana, en este día.